Buenas tardes a todos los asistentes. Le damos la bienvenida a la charla Delitos contra la Administración Pública, que tiene como objetivo brindar al personal del Ministerio de Producción y personal de la red del sector producción las aptitudes técnicas en materias vinculadas a la integridad pública a efectos de fortalecer su capacidad de respuesta frente a posibles actos de corrupción o diversas prácticas indebidas que podrían afectar su desempeño en la función pública. A continuación empezamos con nuestra primera exposición. Nos acompaña Johnny Francisco Zamora Limo. Él es procurador público adjunto del Ministerio de la Producción, con 25 años de experiencia en la administración pública. Cuenta con 20 años en la defensa jurídica del Estado, es especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, ex procurador anticorrupción descentralizado de Ucayali, con estudios de maestría en gestión pública. Quien en esta tarde tiene el tema a cargo: delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios. Ese tiempo es con usted, doctor Zamora. Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien. Muy agradecido obviamente por la invitación, especialmente a Andrea y a todo ese equipo por este esfuerzo de poder realizar algunas reflexiones sobre un tema que durante muchos años viene ya socavando los estamentos del Estado. No es que la corrupción nunca haya existido, sino que simplemente la tecnología de aquella época, hace 20 años, nos hizo ver cómo es que a veces el abuso del poder y sobreponer los intereses personales sobre el bien común ha ido socavando muchos valores. No sé si me permiten o me autorizan compartir las diapositivas, por favor. Hemos querido hacer un esfuerzo por tratar de eh, incorporar información valiosa sobre los llamados delitos contra la administración pública. Obviamente no podemos tocarlos todos porque analizar el capítulo 2 del título 18 del Código Penal, donde están incorporadas todas estas figuras delictivas, pues nos tomaría no horas, sino creo que para hacer un análisis serio tendríamos que tener algunos días. Así que vamos a tocar los delitos más preponderantes, lo que últimamente han comenzado a hacer bastante daño. Pero antes de ello, es importante siempre hacer una reflexión sobre cómo estamos, cómo es que globalmente andamos en esta situación. Y voy a hacer rápidamente un análisis comparativo de los últimos 12 años, que bueno, no sé si decirlo comparativo porque realmente no varía nada. En el año 2010, Transparencia Internacional, ustedes saben, es una institución que hace un análisis sobre la percepción de índices de corrupción y evalúa determinado número de países, lo cual incluye lógicamente al Perú. En el año 2010 hizo algunas preguntas, entre ellas preguntó si cómo había evolucionado el fenómeno de la corrupción en los últimos 3 años. Podemos ver que lamentablemente la percepción en el caso del Perú es bastante alta, ¿verdad? Es bastante alta. Tiene un índice bastante alto sobre el particular. Eh, y después hizo una siguiente pregunta. Ya sabemos que tenemos un problema de corrupción. Veamos cómo nuestras autoridades planifican, implementan, ponen en marcha políticas anticorrupción y cómo es que pueden ser eficaces o no. Aquí también la preocupación es bastante alta porque ustedes pueden darse cuenta de que la percepción de que las políticas anticorrupción han sido absolutamente nulas o no han funcionado es también bastante alta. 85% pensaba en esa época que las políticas que la administración de turno estaba implementando no funcionaban. Esto puede responder a un sinnúmero de factores, pero creo que el principal es la falta de voluntad y también porque a veces quienes proponen algunas políticas sobre el particular son los primeros que tienen problemas en conflicto. Por lo tanto, primero tendrían que solucionar ellos sus inconvenientes antes de tomar digamos, la iniciativa de poder implementar algunas políticas. Pero todo se basa en la voluntad. Ustedes habrán escuchado, muchos de nosotros escuchamos todos los días durante muchísimos años que la palabra cliché es vamos a luchar contra la corrupción. Siempre se dice lo mismo, lo cual es bonito, pero lamentablemente seguimos todavía buscando respuestas a ello. En el año 2019, en el Barómetro de Corrupción de América Latina, el Doctor Perú se Zamora, ubica... Sí, perdón.
Disculpe que le interrumpa. ¿Podemos poner la presentación en modo más grande, dándole Ah, clic a la sí, copita de abajo? perdón, sí, no hay problema. ¿Ahí está mejor? Excelente. Sí, Ok, muchas gracias. perfecto. No hay problema, no hay problema. Entonces, como iniciaba, en el año 2010, la percepción obviamente era muy alta, las medidas estaban calificadas como ineficaces en un porcentaje alto, y en el año 2019 nos ubicamos con un 65% de índice de percepción de la corrupción, bastante alto. En términos deportivos sería una tabla linda, ¿no? Detrás de Brasil y Argentina, pero lamentablemente esto no es así. Y en el año 2021, Transparencia Internacional lanza su última encuesta que es válida, la data hasta enero del año 2022. Ustedes pueden ver en la parte superior donde hay una línea, ¿no? Que parece un termómetro, por eso se llama barómetro. Los que están en rojo, en esas puntuaciones son los que tienen una situación absolutamente crítica. 0 es crítico, 100 son países que donde la corrupción es casi inexistente, obviamente los planes funcionan mejor que en otros lados. Podemos ver en este primer cuadro que los únicos países sudamericanos que tienen un porcentaje alto son, en primer lugar, Uruguay con 71 y Chile con 67. Después, ¿dónde está Perú? Vayamos a buscarlo con lupa. En el segundo cuadro podemos ver que Perú se encuentra con un puntaje de 36. Si nosotros subimos y vemos el índice donde se encuentra Perú, estamos obviamente en una situación bastante complicada. Entonces requiere lógicamente de un esfuerzo muy grande. Estamos inclusive por debajo de Ecuador y también de Argentina y de Brasil. Solamente superamos a Bolivia. Por lo tanto, es importante que haya una política de Estado continua, sistemática, no del borrón y cuenta nueva, porque si esta situación sigue así, lamentablemente podemos terminar como Sudán del Sur, que está última con 11 puntos. Dicho esto, vayamos a algunos conceptos básicos de lo que implica y de lo que nosotros también conocemos. Aquí todos los presentes ejercemos función pública, pero ¿qué implica eso, no? ¿Qué significa función pública? Sabemos que es un trabajo, que puede ser remunerado, que puede ser honorario, pero tiene un elemento principal. Cuando uno ejerce función pública, tiene una condición que para mí debemos tener todos, que es la vocación de servicio. Es decir, siempre buscar el bien común, ser eficaces dentro del aparato estatal, lograr una mejor atención a la ciudadanía, optimizar el uso de los recursos públicos, evitar el conflicto de interés, no sobrevalorar los intereses personales por sobre los institucionales. La diferencia entre un funcionario público y un servidor, creo que todos también lo conocemos. En el tema del funcionario es aquella persona que lógicamente tiene el poder de decisión y que va a marcar la pauta dentro de una entidad. Y el servidor público es el elemento técnico y profesional, que sin su ayuda, los servidores públicos, dentro de sus conceptos técnicos y profesionales, son muy importantes, son invalorables, ¿no? Y a veces la administración es algo injusta con ellos. Pero sin su aporte, el funcionario no podría tomar decisiones acertadas, ¿no? Y hay muy buenos técnicos profesionales, tenemos buenos técnicos. Sí hay que decir también, sin que nadie se sonroje, que algunos se sienten mucho más cómodos, ¿no? En ser técnicos y profesionales que asumir funciones de liderazgo, que no es que porque no puedan ser líderes, sino que se sienten así de cómodos. Dentro del ámbito penal, porque lógicamente esta es una charla donde vamos a analizar los delitos contra la administración pública, y ahí vemos a nuestro amigo del costado derecho que está preguntándose quiénes pueden ser considerados funcionarios o servidores públicos. El artículo 425 del Código Penal establece un lineamiento de quiénes pueden considerarse. Están lógicamente inclusive aquellos que ejercen cargo por elección popular, por ejemplo, los congresistas. Pero el artículo 425 en su numeral 3 encierra de manera global quiénes pueden ser o quiénes son considerados funcionarios o servidores públicos para el ámbito penal. Y dice esta norma lo siguiente: se considera funcionario y servidor público todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades y organismos del Estado, incluyendo las empresas que tienen sociedades de economía mixta y que obviamente ejercen funciones dentro de estas entidades y órganos. Como podemos ver, es un concepto muy amplio
quién es considerado servidor público y quién es considerado también funcionario. Cuando nosotros ingresamos a la administración, por lo menos es la práctica de la mayoría de entidades, entiendo, te dan ciertos documentos. Entre ellos te dan un librito chiquitito que dice Código de Ética, aprobado por la ley 27185. Este librito, estimados amigos, es la Biblia, el decálogo que todo funcionario y servidor público siempre tiene que seguir y tener en cuenta, porque te establece la pauta de cómo debes comportarte, te establece los deberes que debes de cumplir y te dice qué cosas no debes hacer, basados obviamente en principios, el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, que es muy importante, la aptitud legal, moral, técnica para poder cumplir una función. Un servidor público que no tiene la aptitud legal, moral y técnica para poder resolver problemas y proponer soluciones, finalmente va a inducir error al funcionario que finalmente tiene que tomar la decisión. Y obviamente el funcionario que tampoco tenga esas aptitudes, las decisiones siempre van a ser desacertadas y por lo tanto puede afectar el normal desenvolvimiento de la entidad. La lealtad y obediencia, pero no la lealtad franelera, ¿no? Sino la lealtad a la institución, no obviamente obedecer mandatos o sugerencias que puedan ser contrarios a los fines institucionales o al bien común. Entre otros principios, la veracidad, la justicia y equidad, la lealtad al derecho y la neutralidad. Estamos a puertas de una elección municipal y regional, por lo tanto el deber de neutralidad del funcionario y servidor debe ser cabal. Hay sanciones para quienes incumplen con este deber, no solamente al funcionario, sino inclusive a la propia entidad. Ya se han dictado algunas directrices por parte de la PCM que nos han notificado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el deber de neutralidad del funcionario y servidor, no solamente, lógicamente, cuando hay elecciones, sino en todo rigor, siempre tiene que respetarse, evitar utilizar la infraestructura para poder hacer proselitismo político y sobre todo en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son los deberes que tenemos que cumplir? ¿No? Lo que debemos hacer como funcionarios y servidores. Tener transparencia. Todos los actos de los funcionarios y servidores son públicos, todos. La información fidedigna que tiene que brindarse, completa y oportuna. Tener discreción. Hay información de carácter reservado que no podemos ir comentándolas, ¿no?, en determinados estamentos. El ejercicio adecuado del cargo. El uso adecuado de los bienes del Estado. Esto es el karma que resalta la comisión de la mayoría de los delitos contra la administración pública. Muchas veces, lamentablemente, abusamos el poder y en el ejercicio de nuestras funciones hacemos uso irracional de los recursos, de los bienes que se nos otorgan para la custodia o administración. Aprovechamos esa situación. Obviamente es un deber que no debemos, obviamente el deber es evitar esa situación. No podemos aprovecharnos de nuestro cargo para hacer ejercicio del abuso de poder. La responsabilidad que tiene que tener todo funcionario al momento de realizar sus funciones, orientar al ciudadano de manera debida. La atención al ciudadano es muy importante. Y no siempre hay muy pocas situaciones en donde uno o el ciudadano puede salir satisfecho, ¿no? Yo les podía comentar en el aspecto salud, que es bien difícil, ¿no? Una vez hubo un paciente que se fue a emergencia, ¿no? Y bueno, cuando uno tiene un estado delicado, se puede atender en cualquier hospital del Ministerio de Salud o de Salud en la sala de emergencia, en el área de emergencia. Pero como la enfermera vio que no se moría, entonces le dijeron, no, a usted no le toca atenderse, sino tiene que ir al frente. O sea, hasta ese extremo hemos llegado. Entonces, hay que tratar de atender adecuadamente al ciudadano dentro, obviamente, de lo que corresponde. Y finalmente, las prohibiciones para terminar esta primera parte. En primer lugar, tenemos que evitar tener conflicto de interés, que tiene obviamente mucho que ver con aquellos intereses laborales, personales, económicos, financieros que a veces pueden verse envueltos y que tiene mucho que ver con las incompatibilidades que están establecidas en la ley de nepotismo, la 26771. No podemos obtener ventajas indebidas, aprovecharnos de nuestro cargo para poder, digamos, con la apariencia de ejercer una labor adecuada en la administración, obtener beneficios para nosotros mismos o para terceros.
el proselitismo político, que ya hemos hablado sobre el deber de neutralidad, la información privilegiada. Obviamente no podemos aprovechar que tenemos información privilegiada reservada para poder realizar negocios jurídicos a nuestro favor o de terceros, y también está prohibido, obviamente, el ejercer presión sobre el servidor, amenazar, acosar. Tenemos un caso muy puntual de un congresista de hace pocos días que acaba de ser denunciado por presunto delito contra la violencia sexual de su propia trabajadora, lo cual evidentemente es una situación bastante preocupante. Ahora, entrando un poco ya de lleno al tema en materia, ¿qué cosa se protege en los delitos contra la administración pública? La mayoría dice el patrimonio del Estado. Sí, es cierto, lógicamente el patrimonio del Estado es uno de los efectos y uno de los elementos muy importantes que se protege dentro de los delitos contra la administración pública. Pero, ¿qué implica eso? En realidad, el bien jurídico tutelado, genérico dentro de los delitos contra la administración pública, es que hay que proteger el correcto y normal funcionamiento de la administración pública. ¿Cómo se come eso? ¿Qué implica eso? Implica, lógicamente, la actividad de todos los funcionarios y servidores que tienen que poner en marcha de manera adecuada el funcionamiento del Estado y que ésta logre cumplir sus fines, aplicando correctamente los fondos públicos, siendo imparcial en su actuación, dejando de lado a los intereses particulares, no defraudando al Estado, no traicionando su confianza y lógicamente también evitando los conflictos de intereses. Hay muchas razones, pero creemos que son las principales que podemos comentarles. En realidad y en estricto, lo que tenemos que hacer para que la administración, nuestro ministerio en el caso particular, funcione bien, es tener simplemente vocación de servicio. Y esto va de la mano también con los instrumentos internacionales que el Perú ha aprobado y están relacionados directamente con la necesidad o no que un acto de corrupción necesariamente tenga que ocasionar un perjuicio al patrimonio del Estado. Esto no es así. Hay muchos actos de corrupción que no necesariamente se necesita de ello. Y tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambos instrumentos aprobados por el Perú en el año 96 y 2004 respectivamente, coinciden en que los actos de corrupción no necesariamente van a producir perjuicio patrimonial al Estado. Dicho esto, entonces, ¿qué podemos hablar de la corrupción? Algo cortito nada más, porque todos hemos escuchado muchísimas versiones y conceptos. En realidad, la corrupción se sigue viendo de manera muy superficial, principalmente en países como el nuestro, que no somos un país desarrollado, que tenemos múltiples riquezas, pero tenemos un gran problema, ¿no? Que nuestros funcionarios no saben cómo distribuirla. Y ahí es donde se generan una serie de situaciones conflictivas. Siempre hemos visto que la corrupción al inicio ha sido catalogada como policíaca y judicial. Solamente se dan esos estamentos, pero no, la corrupción se da de manera transversal. Y el problema mayúsculo es que nunca prevenimos. Somos un país que normalmente reaccionamos esperando que nos toquen la llaga para recién pensar qué cosa hacemos. Lógicamente es una política inadecuada. Hay esfuerzos, no se niega que hay esfuerzos, pero lamentablemente todavía no son suficientes. Dentro de las categorías de la corrupción podemos hablar de la aislada, de la total y lógicamente de la corrupción organizada que existe. Y de los tipos, justamente hablando de tipos que no se cierra la policía que judicial, tenemos la corrupción política, la que se da en la administración pública, la privada y la militar. ¿Cuáles son los instrumentos que suelen utilizarse para hacer posible un acto de corrupción? La extorsión, la desarticulación y lógicamente también el nepotismo. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué cosa genera esta situación lamentable? Todos sabemos que mella la imagen de las instituciones, afecta el desarrollo de los países, principalmente países pobres, desalienta la inversión, la calidad de los servicios públicos, servicios médicos, de la seguridad, en estricto este fenómeno, por así decirlo, que lo siguen llamando, yo ya lo llamaría, en realidad es una realidad, la corrupción en países como el nuestro produce estancamiento. Finalmente, ¿qué se puede hacer? Ciertamente, en mi opinión particular, hace muchos años, cuando ejercía la Procuraduría Anticorrupción del Distrito Judicial de Ucayali, estando en el sistema anticorrupción, justo había época de elecciones y algunos candidatos, como suelen
su proselitismo político, decir, vamos a acabar con la corrupción. Para mí eso es utópico. Aquel que dice que va a acabar con la corrupción está mintiendo. No se puede hacer. Sería el país de las maravillas si eso fuera posible. Lo que se puede hacer es trabajar, en nuestro caso, para poder disminuirla, controlarla, hacer políticas de prevención de 10, 15, 20 años, tener una nueva generación, evitar la política del borrón y cuenta nueva que también cuesta recursos. Ustedes saben cuántos recursos cuesta que se genere una política, viene una autoridad, no me gusta, lo borra. ¿Dónde van esos recursos? Se pierden. Justo, recursos que se gastan en vano. Y también hay un tema muy particular con la tramitología de los documentos en los procedimientos administrativos, que generan lógicamente también ciertos actos de corrupción. Se piensa siempre que mientras más filtro se tiene, mejor seguridad se va a tener. Situación que no ha funcionado. Tantos años que tenemos en este problema, no ha funcionado. Ahora sí entramos, dicho estas reflexiones, entramos al tema en materia y vamos a desarrollar tres de los principales delitos contra la administración pública que lógicamente en los últimos años han tenido mayor preponderancia. Como les dije, para hacer un análisis profundo y serio de todos los delitos, sí necesitaríamos más tiempo. Prometemos, si nos dan la oportunidad, tener una segunda parte. Pero aquí vamos a hablar sobre tres delitos que en los últimos años tienen un rigor de importancia y socavan lógicamente la administración, afectando el servicio público. El peculado. El famoso peculado, que es la vedette de los delitos contra la administración pública. Ustedes pueden darse cuenta que el artículo 387 ha tenido múltiples modificaciones, inclusive 2 años después de la aprobación del Código Penal del año 91. Ha tenido modificaciones en el año 2011, en 2 oportunidades en el mismo año, se los voy a contar por qué. Luego en el 2013, en el 2016 y el año pasado se hizo una modificación para incorporar una circunstancia agravante, motivo obviamente de la pandemia, porque lógicamente pues han habido algunos palomías que se han aprovechado de esta situación para seguir ejerciendo el abuso de poder. ¿Qué dice el artículo 387? Dice el funcionario servidor público, el funcionario servidor público que se apropia o utiliza o en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le han sido confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 4 ni mayor de 8. Ese es el concepto genérico del peculado en sí. Pero la misma norma incorpora circunstancias agravantes que aumentan la pena al máximo de 15 años y con la inhabilitación inclusive perpetua. En primer lugar, cuando el funcionario servidor actúa como integrante de una organización criminal o vinculada a ella o que cumple algún rol. Aquí hay que establecer una diferencia con lo que es una banda criminal o delincuencial. Muchos confunden que la organización criminal es igual a una banda criminal. Aquí les voy a decir un par de cosas muy sencillas. En el tema de la banda criminal o delincuencial, lo mínimo que se exige son de 2 a más personas. La organización criminal es de 3 hacia arriba. La banda criminal o delincuencial actúa siempre de manera circunstancial, tiene una estructura bastante sencilla y siempre actúa bajo la violencia. Secuestros, asaltos de mata, los famosos, inclusive raqueteros, ¿no? Esa es la banda delincuencial o criminal. La organización criminal es aquella mini institución, por así decirlo, que durante un tiempo determinado, o sea, a perpetuo inclusive puede ser, realiza determinados actos, ¿no? Y que tiene una estructura, tiene una cabeza, tiene personas que cumplen ciertos roles muy importantes para poder lograr su objetivo, que es obviamente generar ventaja, lo cual evidentemente no se da en el tema de la banda delincuencial o criminal. Estamos hablando lógicamente de una organización, como siempre lo señalan, de los delincuentes de cuello blanco. La otra circunstancia agravante, que es cuando los caudales o efectos estén destinados a programas con fines sociales, CUNAMAS, Cualiguarma, INAVIF, Pensión 65, entre otros programas que tienen obviamente una finalidad de apoyo social.
Luego también la circunstancia que se ha incorporado en la modificación del año 2021, cuando el funcionario se aproveche de una situación de calamidad o de emergencia sanitaria, como la que estamos en este momento. Y por último, que el valor de lo apropiado sobrepase las 10 UITs, o sea, de 46.000, que está actualmente la UIT, hacia adelante. Eso no significa de que de 46.000 hacia abajo no haya delito, por si acaso. Como podemos ver aquí en este cuadro, y por eso yo les decía que el peculado es la vedette de los delitos contra la administración pública, antes de la pandemia, el ranking de delitos contra la administración pública, de acuerdo a la data del Ministerio Público, era más o menos así. El peculado en primer lugar, segundo el cohecho, tercero colusión y cuarto negociación incompatible. Durante la emergencia sanitaria, que todavía lógicamente la padecemos, el ranking como que ha variado un poco, pero en el caso del peculado se sigue manteniendo en primer lugar la colusión que ha escalado un puesto más y la negociación incompatible que se ha puesto de rigor. El verbo rector o los verbos rectores en los delitos contra la administración pública son dos: apropiarse y utilizar. El peculado por apropiación implica exclusivamente el que el funcionario se apodera, se adueña, se queda con caudales o efectos que le fueron confiados por razón de su cargo, ¿no?, para poder custodiarlos o administrarlos o percibirlos, ¿no? Ahora, ¿puede también ser un tercero ajeno a la administración pública? Sí, también eso lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos de peculado por extensión. Aquí hay que tener en cuenta que el funcionario no sustrae ningún bien. No es una sustracción lo que ocurre, porque el bien ya lo tiene per se por la propia razón de cargo, sino que dispone de ellos para poder lo incorporar hacia el ámbito privado, suyo o de tercero. O sea, ejerce una propiedad de facto. Puede recaer inclusive en actos materiales de incorporación para acrecentar obviamente su patrimonio. Por ejemplo, en temas de venta, alquiler, préstamos, uso, utiliza el bien del Estado con ánimo propietario. Y el peculado por utilización es totalmente distinto. Aquí el funcionario se beneficia de los caudales o efectos, pero no para apoderarse, no tiene ese ánimo de apoderamiento, sino de utilizarlo, hacerse valer de ellos para consumirlos y después retornarlos. Es diríamos, una apropiación temporal. Por ejemplo, algo muy clásico, ¿no? El dinero de la caja chica, ¿no? Pucha, se me acabó el sueldo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No tengo para cubrir algunos gastos. Bueno, pero tengo mi caja chica, agarro 200 soles y cuando me paga lo repongo. Ese es un ejemplo clásico de un peculado por utilización. Ahora, muchos dirán, oye, pero ya devolví el dinero, pues ya no hay delito de peculado. Mentira. La acción en este peculado por utilización casualmente se consuma cuando tú utilizas y dispones de lo que no te pertenece, en este caso de bienes o efectos que forman parte del patrimonio del Estado. No interesa que lo devuelvas después. Aquí la conducta no se reduce a una falta administrativa, así que tengan mucho cuidado con eso. El perjuicio patrimonial, lógicamente, es un delito que sanciona la lesión que sufre la administración al ser despojada de sus bienes, ¿no? Un despojo que es producido por quienes obviamente ostentan el poder de administración, como son los funcionarios o servidores. Ahora, los bienes pueden ser del Estado, parcialmente del Estado, y también pueden ser de propiedad privada. Bueno, no hay ningún problema cuando los bienes son de propiedad del Estado. Cuando son parcialmente del Estado, estamos hablando de aquellos bienes que forman parte de las sociedades de economía mixta, ¿no?, y que está integrado por capital del Estado versus también como del sector privado. Pero ahora, ¿cómo es el hecho de que el perjuicio patrimonial también se puede dar cuando en la propiedad privada? Aquí estamos citando un acuerdo plenario y una casación que ha sido dictada hace poquito, fresquito, el 1 de julio del año 2021, y que dice en dos líneas lo siguiente: un bien privado bajo la percepción de la administración pública adquiere la calidad de bien público. Entonces hay una conversión del tráfico jurídico de un bien privado a la administración pública para que se convierta en bien público y per se pueda ser sujeto de delito de peculado. Aquí hay una similitud con la famosa, todavía no es muy famosa, que digamos la teoría de la mutación del documento por destino. Cuando un documento privado es insertado a la esfera del tráfico jurídico de la administración pública, ya no se va a convertir, ya no será un documento privado, será un documento público.
Uno de los elementos probatorios para acreditar digamos, acreditar digamos, el perjuicio patrimonial y que la jurisprudencia nacional ha orientado de manera general, en este caso, es la famosa pericia técnica o la famosa pericia contable valorativa, ¿no? Que es un análisis técnico para poder acreditar determinadas situaciones. Primero, la existencia de los bienes públicos, porque si no, ¿cómo se acredita la defraudación? Segundo, poder apreciar el destino, dónde fue a parar los bienes del Estado. Y tercero, establecer la diferencia entre lo que ha ingresado con las salidas del patrimonio estatal. A esta regla de la pericia valorativa hay una excepción que también a través de una jurisprudencia dictada el 26 de octubre del año 2021, donde establece que no será necesaria la emisión de una pericia cuando existan medios de prueba suficientes que puedan acreditar que sí hubo un perjuicio patrimonial. Caso claro, ¿no? Desde el curso de información. Por ejemplo, un servidor que supuestamente se acarrea de una factura falsa para acreditar la compra de bienes. Ustedes, que obviamente son defensores de la entidad, dicen, a ver, voy a hacer un cruce de información y voy a enviarle una cartita a esta empresa para que me certifique la veracidad de la factura. Cuando se dan con la sorpresa de que la empresa les conteste, les dice, no, esta factura no la reconozco y aquí no se ha hecho ninguna compra. Ahí evidentemente estaremos ante una prueba indubitable de que hubo un perjuicio patrimonial y que en este caso el servidor o funcionario comprometido dispuso del patrimonio dispuso del patrimonio del Estado. Entonces tiene que haber suficiencia probatoria para que no tengamos la necesidad, no genere ninguna duda de que ha existido un perjuicio patrimonial. En cuanto a la cuantía del perjuicio en el delito de peculado, hubo una cosa muy curiosa en el año 2011. Hubo un proyecto que trató de cerrar el tipo penal y despenalizar la figura de este delito cuando el perjuicio patrimonial no superase las dos UITs en el caso del peculado doloso y las dos remuneraciones mínimas vitales en el caso del peculado culposo. Es decir, lo bajó al llano administrativo, o sea, atípica la conducta. Lógicamente, eso se corrigió a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en realidad, pues es cierto, ¿no? Esta clase de delito no puede estar condicionada a la cantidad de dinero que puedes apropiarte o a la cantidad de bienes que puedes disponer de él, ¿no? O sea, así sea 5 soles. Si no es tuyo y es del Estado, pues incurrirás en este tipo de delitos. Pero sí, obviamente, forma parte de una conducta agravante si esta cuantía supera, como ya les había comentado, las 10 UITs o 46,000 soles. Los informes de control, que también son muy ponderados en la mayoría de procesos, pero ojo, también con el respeto que me merecen nuestros amigos de control que seguramente están en esta charla, hay que también reconocer que no todos los informes van a misa, ¿no? No todos los informes están bien realizados y la práctica en algunas oportunidades lo ha demostrado. La Corte Suprema, lógicamente, ha reconocido el valor de prueba suficiente para poder acreditar, desvanecer la presunción de inocencia y poder sustentar una condena, pero exige determinadas condiciones. Primero, una elaboración técnica. Segundo, el fundamento probatorio tiene que ser suficiente, con conclusiones claras, firmes. No puede haber un medio probatorio aleatorio al informe de control que pueda desvanecer cualquier conclusión o que genere duda o falta de convicción en el juzgador, ¿no? Para que finalmente dicte una condena. En la práctica, realmente en la práctica, en la experiencia, nos hemos encontrado a veces en juicios orales que los informes de control los han destrozado y realmente pues dejaban mucho que desear y no podíamos hacer mucho. Por eso es importante que se cumplan las condiciones de los informes de control, para que no quede ninguna duda. Y evidentemente los defensores del Estado, en este caso, en el caso de los procuradores, tengan esa posibilidad de poder afianzar la estrategia de defensa con los apoyos técnicos
en este caso de la Oficina de Control. Lógicamente, los informes lo que plantea es el convencimiento del juez, ¿no?, de lo acertado de sus conclusiones y el procedimiento que se siguió para llegar a tales. Pero también puede ser cuestionados, ¿no? Obviamente, el implicado en un delito de corrupción no se va a quedar tranquilo, puede ofrecer distintos medios, tachar sus conclusiones por algunas situaciones muy puntuales. Hay un aspecto importante que tienen que tener en cuenta. Para que uno sea sujeto activo del delito de peculado, la condición sine qua non es la relación funcional que tiene el funcionario servidor con los caudales o efectos. Si no tiene este tipo de vinculación, simplemente no cometerá peculado. De repente estaremos hablando de apropiación ilícita, un delito contra el patrimonio per se. Pero si tiene una relación funcional con los caudales o efectos, bienes, dineros que la administración le entrega para su administración y custodia, evidentemente será un sujeto activo. A todo esto, ¿qué son caudales y qué son efectos? Los caudales son toda clase de bienes de valor económico: muebles, inmuebles, dinero. Y los efectos son los documentos de créditos negociables, que son introducidos lógicamente al tráfico comercial y que son emitidos por la propia administración: títulos, sellos, bonos, estampillas. Los libros contables, ojo, no son caudales ni efectos, los libros contables de las empresas estatales, por una sencilla razón, porque no son documentos de créditos negociables. La confianza en razón del cargo, lógicamente, implica el deber de existir de esta vinculación funcional del agente con los caudales y efectos. Y en el tema de la percepción, administración y custodia, aquí hay definiciones que también saltan y que deben tomarse en cuenta. ¿Qué significa percibir? Captar, reaccionar, caudales o efectos de cualquier procedencia obviamente lícita, recursos que provienen del tesoro público, donaciones, fuentes extranjeras y que ingresan al patrimonio del Estado, como hace un momento les acabo de comentar, referente a los bienes que vienen de naturaleza privada y que ingresan al ámbito público del Estado. Administrar significa, lógicamente, disponer de los bienes públicos para que sean utilizados para una finalidad legalmente establecida. Y la custodia, que es el deber de cuidado, de vigilancia, de la protección que debe tener el funcionario público. Ahora, el peculado es un delito de comisión instantánea y que bajo los verbos rectores se consuma cuando se realiza la apropiación, o sea, despojas del bien de el ámbito de propiedad del Estado o patrimonial del Estado para insertarlos a tu ámbito privado de terceros, y en el caso de la utilización, lógicamente, como su misma palabra lo dice, utilizando los bienes de manera temporal, lógicamente, para satisfacer alguna necesidad privada o de tercero. Ahora, ¿qué pasa con el tercero, no? ¿Qué pasa con el beneficiado por el delito de peculado? Realmente no interesa para la consumación de esta figura penal que lo reciba o no, porque como estamos señalando, la conducta se sanciona con la apropiación o utilización por parte del funcionario, condición que lógicamente el tercero no tiene. El peculado culposo, que básicamente es el descuido del servidor o funcionario que permite que un tercero, que puede ser también un funcionario público, sustraiga los bienes del Estado. Un ejemplo clásico que podemos hablar es de aquel que está encargado del almacén. Por ejemplo, en el almacén que produce, ¿no?, se le ocurre al encargado salir un ratito y deja la puerta abierta. Bueno, entra un tercero, agarra cualquier elemento y se lo lleva. Ese funcionario servidor que no tuvo ese deber de diligencia, ese deber de cuidado, de cerrar la puertita, ponerle llave, para evitar que un sujeto extraño a esa oficina ingrese, lógicamente responderá por el delito de peculado culposo. Descuido que propicia, facilita, permite la sustracción de un tercero. Y ojo, aquí también volvemos a decir, la sustracción no se castiga. Eso ya será en cuerda separada. Aquí se castiga, lógicamente, la falta de deber
de cuidado. Creo que hasta acá me parece que todos estamos bien entendiendo lo que estamos hablando. Por favor, si me lo confirman para poder continuar. Ok, vamos a continuar. Pasemos ahora al peculado de uso. El peculado de uso también ha sido modificado en determinadas oportunidades. Y aquí esta figura es bastante interesante. Aquí el peculado de uso es aquella figura a través del cual se sanciona al funcionario que, para fines ajenos al servicio, utiliza o permite que otros utilicen vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo, pertenecientes obviamente a la administración pública. Ahora, esta disposición también se aplica al contratista de una obra pública o a sus propios empleados, cuando los efectos pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Yo recuerdo, mi profesor de Derecho Penal 1 en el año 93 me decía que todos cometemos peculado de uso, en realidad de manera genérica, ¿no? Porque si agarramos un teléfono para llamar al amigo y quedar para la pichanga del viernes, obviamente no estoy utilizando el teléfono para un fin para lo cual me fue asignado. Pero hay excepciones a esa regla. No todo uso personal de un bien que es entregado a un funcionario o servidor puede ser pasible de ser sancionado por peculado de uso. La causal de excepción la tenemos en la parte inferior, donde dice que no están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón de cargo. El bien jurídico protegido en este delito es obviamente la correcta disposición funcional por parte del servidor o funcionario sobre los bienes que le proporcionan como instrumento para realizar sus tareas. El sujeto activo siempre va a ser el funcionario, el servidor y el contratista. Y obviamente es un delito doloso, porque hay que tener conciencia y hay que saber que estamos usando un bien que no nos pertenece para derivarlo a un fin que es totalmente ajeno a nuestra función. El perjuicio patrimonial, que básicamente es el deterioro del bien. ¿Qué pasa si agarro un auto del ministerio, me voy y ocasiono un accidente? O sea, no solamente voy a destrozar el carro, sino que si ese accidente ocasiona daños personales, el ministerio va a ser tercero civilmente responsable. Entonces el problema se pone mayúsculo para la persona que lamentablemente incurre en esta figura. Y esta es la causal de excepción que tiene el artículo 388. Hubo un caso conocido, bueno, ya hace muchos años, en el año 2013, de un exsecretario general de la PCM, y que se le imputó el hecho de haber permitido o utilizado su auto, que le fue asignado para que pueda ser trasladada a su señora al Instituto de Ginecología. Tenía un embarazo muy complicado, por cierto, y también a su hija a su colegio. Hechos sistemáticos y continuos que se dieron entre los meses de marzo y abril del 2009. Y la Corte Suprema, cuando resuelve este caso, y voy a leerlo porque prácticamente se explica por sí mismo, señala que si bien la regla es no utilizar el vehículo para fines ajenos, tampoco puede considerarse que cualquier uso que se haga del vehículo por una persona distinta del funcionario constituye una conducta típica. Y aquí resalta la Corte Suprema diciendo lo siguiente, y es que muchas veces el vehículo oficial del alto funcionario, de modo inevitable, o sea, no hay escapatoria, es utilizado por otras personas sin que ello distorsione necesariamente el uso personal que el vehículo hace de él. Si tenemos en cuenta el círculo de familiares o personal de confianza que desarrollan múltiples actividades conjuntamente con el alto funcionario o por encargo de él, resulta desproporcionado entender que en cada uno de estos casos, característicamente circunstanciales, se tipifique el delito de peculado de uso. Máxime si las actividades desarrolladas con los integrantes de la familia nuclear principalmente pueden considerarse como parte de las actividades personales del funcionario de un modo prácticamente indesligable. Entonces, cada situación de hecho bajo la cual se denuncie por peculado de uso va a tener que ser analizada para saber si estamos ante un uso que no desnaturaliza la finalidad del bien y que incorpore el uso personal de una manera inevitable. En este caso, la Corte Suprema
creo que con bastante tino, ¿no? Asumió la posición de que eran tareas evidentemente indesligables, ¿no? Y que formaban parte del uso personal por razón de cargo del funcionario y finalmente terminó absolviéndolo. Y esto va de la mano también con una campaña que hizo la Contraloría General de la República en el 2018, que se denominó Tips de Control, donde ponían algunos ejemplos, ¿no? Y decía, por ejemplo, el ministro que tiene su carro oficial, por ejemplo, ¿no? Puede trasladarse a sus clases para dictarlas o para recibirlas. Evidentemente, porque es una actividad indesligable de su actuar personal, ¿no? Pero obviamente lo que no puede hacer es utilizar su vehículo para ponerse una bandera de un partido político y hacer proselitismo. Eso obviamente no lo puede hacer. Esa es la excepción a la regla del peculado por uso, del peculado por uso. Pasemos ahora al delito de malversación de fondos, que muchos a veces piensan que es un delito independiente, pero es el primo hermano del peculado, es una forma de peculado, y que también ha sido modificado en reiteradas oportunidades. Aquí el verbo varía, ya no estamos hablando de apropiación, no estamos hablando de utilización, de percepción, administración, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que aquí el funcionario servidor público le otorga al dinero o a los bienes que administra una aplicación definitiva y diferente, o sea, definitiva, no hay marcha atrás, de aquella finalidad que originalmente y de manera primigenia estaba destinado ese dinero y ese bien. ¿Y qué cosa produce? Afectar, lógicamente, el servicio o la función encomendada que tenía como fin original. Esta conducta es sancionada con una pena no mayor de 4 en su figura clásica y con una inhabilitación de 20 años, pero también tiene sus circunstancias agravantes y aumenta la pena a 8 años e inhabilitación perpetua por casi las mismas circunstancias agravantes que el delito de peculado. Organización criminal, no superar cuando supera las 10 UITs, cuando está vinculado la malversación a los programas con fines asistenciales y cuando se aproveche de una calamidad pública o emergencia sanitaria. ¿Cuál es la conducta típica entonces en el delito de malversación de fondos? Darle al dinero o bienes del Estado un destino diferente y definitivo que está previamente establecido legalmente, legalmente. Si no, simplemente, si no está establecido en una ley, reglamento, decreto, resolución de autoridad competente, simplemente el funcionario podrá disponer conforme mejor lo crea conveniente y no cometerá malversación. Obviamente, esta conducta típica lesiona y pone en peligro el servicio o la función pública que se encomienda. ¿Qué se protege entonces? La racional organización, el ejercicio del gasto y la utilización y el empleo de bienes y dinero público, preservando lógicamente el principio de legalidad presupuestal. O sea, tiene que ser una finalidad expresa para que podamos ser o algún funcionario o servidor sea sujeto activo del delito de malversación. La doctrina reconoce algunos conceptos: dar aplicación oficial diferente a la destinada, comprometer sumas superiores a las fijadas, invertir en forma no prevista y utilizar fondos en forma no prevista. Ojo, igual que en el peculado, no basta que sea simplemente un funcionario servidor, puede ser el funcionario más alto. Si que no tiene la relación funcional con esos bienes y dinero, simplemente no será sujeto de este delito. El resultado típico, pues obviamente requiere de la acreditación de que esa desviación ilegal y definitiva y diferente de esos fondos generó una situación concreta de inconveniente en la prestación del servicio, demora o incumplimiento de plazos, incremento de costos, disminución de la calidad de servicios, entre otros. Obviamente cada caso concreto tendrá que determinarse. Ejemplos. A ver, el funcionario que tiene una partida determinada para ejecutar obras, se le ocurre agarrar parte de la plata para pagar servicios. De repente tiene problemas. Pero finalmente, aun cuando la finalidad sea pública para poder tapar el hueco que tiene en otro lado, igual cometerá malversación de fondos. El jefe de tesorería y contabilidad que aplica los recursos del Fondo Común, el Fondo de Compensación Municipal, y destina a gastos corrientes en lugar de gastos de capital, lo cual ¿qué produce? Que perjudique la atención de proyectos que están programados para el año fiscal. Recordemos que
en temas presupuestales se aplica el principio de anualidad. Obviamente, todo lo que tú planifiques gastar lo tienes que hacer en el año fiscal correspondiente. Ahora, y sin ir muy lejos, nosotros mismos en nuestra institución, las famosas modificaciones presupuestales que normalmente las entidades suelen emitir a través de actos de administración. Nuestro secretario general, a quien le enviamos un fuerte abrazo y saludo, y que tiene la facultad por delegación para poder aprobar las modificaciones presupuestales, en cada resolución que aprueba dice lo siguiente textualmente: disponer que los recursos que se transfieren o habiliten en el marco de la presente resolución secretarial no podrán ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales fueron o son transferidos o habilitados. Contrarios a esos, si haces otra cosa distinta, pues también podrá ser objeto de malversación de fondos. Hay semejanzas, como les dije, son primos hermanos. Hay semejanzas y diferencias muy puntuales entre el peculado y la malversación de fondos. Las semejanzas es que, lógicamente, el autor tiene que tener una relación funcional con los recursos o bienes públicos. Y el objeto del delito, obviamente, son los caudales o efectos o los bienes o dinero público. Y entre las diferencias, aquí podemos hablar de algunas situaciones muy puntuales. En primer lugar, en el delito de malversación de fondos, la aplicación de los recursos públicos va a ser definitiva y diferente. En el peculado no. En el peculado se acepta, en el peculado por utilización, por ejemplo, el uso temporal indebido de los bienes públicos. Ahora, en el delito de malversación, la finalidad que se debe a los recursos siempre va a ser pública. Siempre va a ser pública. Si no fuera así, cometerá peculado. Lo contrario a peculado, que obviamente la finalidad es disponer, apropiarse, utilizar de lo que no es suyo y que forma parte del acervo del Estado al ámbito privado de terceros. Y finalmente, la malversación afecta o recae sobre un servicio público y en el caso del peculado, la apropiación, utilización del patrimonio del Estado se da para ingresar a la esfera personal o propia o de terceros. Para terminar esta parte del peculado, como ustedes pueden darse cuenta, el delito de peculado tiene un análisis muy amplio. Vamos a terminar con el llamado peculado por extensión o peculado impropio, que son las mismas características de los delitos de peculado y malversación, y que se les aplica a quienes administran o custodian dinero pertenecientes a las entidades de la beneficencia o similares, ejecutores coactivos, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Es decir, que el sujeto activo en el peculado por extensión no necesariamente son funcionarios, sino que son personas que son nombradas son nombradas administradores o depositarios por una orden de autoridad competente, alguien que está en pleno ejercicio de sus funciones para administrar o custodiar dineros o bienes embargados o depositados. Ojo, aquí la relación funcional no se da por razón de cargo, sino que la relación funcional entre el agente y el objeto propiamente del delito lo crea la propia orden de la autoridad. No confundamos, por favor, con el delito que se encuentra tipificado en el artículo 391, con el delito de rehusamiento de entregar bienes depositados o puestos en custodia. Aquí sí, el sujeto activo es el funcionario servidor que es requerido por la autoridad competente y que se rehúsa a entregar dinero, cosas o efectos depositados puestos en custodia en administración. Un ejemplo de peculado por extensión, antes de pasar a la siguiente lámina, son los depositarios judiciales. De repente a alguno de nosotros se le designa como depositario de un vehículo, ¿ok? Y a mí se me ocurre agarrar el vehículo y salir a pasear con él. Evidentemente cometeré peculado por extensión. Pasemos ahora al delito de colusión simple y en su modalidad agravada también. El delito de colusión, si bien a pesar de que el peculado es uno de los más recurrentes en cuanto a cantidad, sin embargo, el delito de colusión es uno de los más lesivos dentro de la administración pública, porque aquí implica la traición del funcionario hacia la confianza que el Estado le da para que pueda realizar un negocio jurídico de acuerdo
a los cánones legales y sobre todo digamos, obteniendo mejores ventajas para el Estado. Aquí no ocurre eso. Y este delito de peculado también ha sido modificado en reiteradas oportunidades. También se quiso despenalizar el delito de colusión cuando la defraudación no fuera patrimonial. Una locura, por cierto, de la ley 29.703 dictada en el 2011, que rápidamente se corrigió a través de una acción de inconstitucionalidad y obviamente la declaró así. El delito de colusión en su modalidad simple señala que el funcionario o servidor público que interviene directa o indirectamente en razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación donde participe el Estado y concierta con los interesados para defraudar al Estado o alguna entidad o organismo del Estado, va a ser castigado con una pena no mayor de 6 años y inhabilitación de 20 años. Obviamente tiene una circunstancia agravante. En primer lugar, cuando la defraudación es patrimonial, la pena será máximo de 20 años y la inhabilitación será de 20 años y la pena no mayor de 15. Pero tiene también una circunstancia agravante que es muy parecida tanto a la de la malversación como el peculado, donde la inhabilitación es perpetua y la pena máxima llega a 20 años. Vamos a desarrollar esta figura rápidamente. De acuerdo al Código Penal español, el fraude en la administración pública es simplemente la celebración indebida de contratos o fraude contra el Estado. Ahora, acá también opera la calidad del funcionario. No es un funcionario cualquiera. Aquí el funcionario tiene que tener una condición muy específica, que es que por razón de su cargo o comisión especial esté facultado para participar en cualquiera de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, servicios, obras, concesiones, cualquier operación. Estamos hablando de procedimientos de selección o cualquier otro tipo de contrato. ¿Ok? Por lo tanto, aun cuando el funcionario tenga la más alta jerarquía, si no cumple con este requisito, no podrá ser sujeto activo. Por eso es que a veces cuando vemos algunas noticias que involucran a determinados funcionarios, uno cuando las analiza se da cuenta, oye, pero ¿cuál es la vinculación con la contratación pública, no? Algunos medios de comunicación a veces, bueno, a veces no suelen ser muy meticulosos en sus investigaciones y todo el mundo es sujeto de colusión. No es así, hay que evaluar cada caso concreto. Este es un delito evidentemente doloso, como les comento, es un delito muy lesivo. La Corte Suprema lo ha bautizado como el dolo de la concertación, que obviamente tiene que probarse porque si no, no habrá delito de colusión. Aquí también hay un aspecto importante. La inobservancia de las reglas de la licitación, parcial o total, el desconocimiento, por así decirlo, realizar alguna función o no tener el deber de cuidado no resulta suficiente para determinar la comisión de este delito. Tiene que existir una concertación con el particular, un acto colusorio, un acto que defraude al Estado o también defraude patrimonialmente al Estado para hablar con propiedad. Así que si a alguien por ahí se le pasa alguna regla dentro de un procedimiento de selección, no se preocupen que no podrían ser objeto de delito de colusión. Cada caso, obviamente, tiene su situación de hecho que deberá ser analizada. Cuando hablamos de intervención directa, hablamos de aquel funcionario que actúa en alguna de las etapas de adquisición o contratación pública. Y cuando hablamos de intervención indirecta es que actúa por intermedio de otros funcionarios, incide en ellos. Lógicamente, es un delito que persigue proteger la imparcialidad con la que actúa el funcionario servidor que representa los intereses del Estado, pero que lamentablemente pone por encima sus intereses particulares y quebranta, lógicamente, el normal funcionamiento de la administración pública. La concertación es obviamente un acuerdo entre el funcionario y el particular. No hay colusión entre funcionarios. Hay que tener muy en cuenta esta situación. Hay demandas o denuncias, perdón, por colusión, donde han denunciado al funcionario y dónde está el extraneo, se pregunta el fiscal. Evidentemente, una denuncia mal planteada. El particular es el extraneus, aquel que obviamente tiene un interés. Su participación en la contratación pública es elemental para el delito de colusión. Y la contratación pública, evidentemente que se realiza en el marco de cualquier tipo, este delito se realiza en el marco de cualquier tipo de operación, contrato civil
o administrativo que tenga naturaleza patrimonial estatal. Para nuestros amigos que pertenecen al área de adquisiciones o contrataciones, este cuadrito no será obviamente desconocido, creo que para todos tampoco, pero sí he querido traerlo a colación para poder aterrizar un ejemplo quizás algo puntual. Aquí están las fases de contratación pública, ¿no? Que se refiere obviamente al tipo penal, hablando obviamente de contrataciones que están bajo la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado. La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Si nosotros observamos el tipo de colusión simple y agravada en su modalidad, habla de la participación en razón de su cargo, directo e indirectamente, en cualquiera de las etapas de las modalidades de adquisición o contratación pública. Entonces, también hay que tener en cuenta que cada procedimiento tiene sus etapas específicas. No es lo mismo una adjudicación directa que una subasta inversa, por ejemplo. Y obviamente van a variar en función de esa situación. Ejemplos concretos, de repente, en la fase de actos preparatorios. En la parte del requerimiento, de repente se piden características específicas para adquirir un bien o un servicio y que curiosamente un solo postor puede cumplirlas. Lógicamente ya hubo una conversación por debajo de la mesa sobre el particular. Se entiende que hubo una concertación. Y también cuando de repente queremos solicitar alguna compra que es absolutamente innecesaria, donde se produce la sobrevaluación de precios. En la fase de selección, al momento de asignar la buena pro, y en la ejecución del contrato, cuando de repente tú ejerces la acción de pago como administrador del contrato, pero la obra no se ha terminado. O cuando también otorgas la conformidad cuando el producto no ha sido entregado, cuando estamos ante una contratación evidentemente por ítems. Eso pasó en el caso famoso de los pañales del año 2013, de la pérdida de 1,5 millones de pañales, donde hay una imputación que se está discutiendo sobre el hecho de que se había otorgado la conformidad cuando no se entregó el producto. Eso obviamente también forma parte de una de las causales, de una de las formas de colusión. Entonces, en estricto la colusión implica un acuerdo de imposición de condiciones contractuales menos ventajosas para el Estado, de las que podría haber obtenido si el procedimiento se realizaba conforme a los cánones, si es que el funcionario realiza un negocio jurídico representando cabalmente a la entidad y que obviamente no afecta la calidad del servicio. Un mal negocio, condiciones menos ventajosas, no permiten, lógicamente, que la entidad pueda cumplir con sus fines institucionales y, por lo tanto, en el futuro verificarse que la calidad del servicio adquirido es absolutamente ineficiente por esa situación. Y hemos hablado del sujeto activo, que es el funcionario o servidor público que tiene las atribuciones de poder intervenir en cualquiera de las etapas. El extraneo también ya lo hemos definido. Y también ratificar que su participación es imprescindible. Este es un delito absolutamente de peligro de lesión, es un delito de encuentro. Ambos se juntan y obviamente pactan en secreto. Defraudar al Estado, que es, digamos, la característica principal de este delito. Como ya he mencionado, es la traición a la confianza del Estado que es depositada en los funcionarios públicos. Hay un rol que se quiebra, un rol que debe cumplir el funcionario público y que lamentablemente no asume el rol de defensor de los intereses del sector, sino que asume roles incompatibles, negocia al margen de lo debido como corresponde a su posición. La consumación de este delito, lógicamente, en la colusión simple será con el acuerdo colusorio, ¿no? Ojo, no es necesario que el acuerdo colusorio se pueda haber ejecutado o acordado. No es necesario, ni tampoco que se genere un peligro concreto de lesión o una lesión efectiva al patrimonio. Basta con que se haya generado este acuerdo colusorio para que se consume este delito. Y obviamente en la colusión agravada se produce con la defraudación patrimonial. Entonces también estamos hablando de un delito de lesión, ¿no? En este caso, de acuerdo a esta jurisprudencia que estamos señalando en esta diapo, se provoca la pérdida de la capacidad de disponer y asignar eficazmente el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, como ya hemos dicho, obtener mejores ganancias o también cuando se realiza una compra innecesaria, lógicamente lo que estamos provocando es que no asignamos eficazmente el patrimonio del Estado. Ineficacia, ineficiencia, afectación al cumplimiento de fines, la privación de una buena calidad de servicio y de mejores
o mayores ventajas para el Estado. Eso es lo que castiga el delito de colusión. En cuanto a la colusión indirecta, ¿puede ser posible? Por supuesto que puede ser posible. Hay la intervención de otros funcionarios que tienen relación funcional, valga la redundancia, con la contratación pública o el proceso de adquisición. Pero a ver, ¿responderá a título de cómplice o a título de autor? La jurisprudencia señala y la doctrina también que cuando haya una duplicidad o multiplicidad de funcionarios que intervengan en la concertación por razón de sus cargos, responderá como autor. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un rol y relación funcional con el proceso de contratación, ¿no? Obviamente, ¿qué se requiere para que exista una colusión indirecta? Que el funcionario que no interviene directamente tenga conocimiento que la concertación se viene realizando con la intervención de un tercero. Hay un caso de una institución que no voy a decir su nombre, no somos nosotros por si acaso, ¿no? Donde se le imputó que este tenía conocimiento que sus subordinados estaban realizando una concertación para adquirir regularmente un bien. Es decir, cumplían una función operativa, pero ya la voluntad colusoria del funcionario jerárquicamente superior estaba absolutamente demostrada por razón de su cargo e incidía en la conducta del subordinado. Lógicamente fueron condenados por esa situación, ya que diferenciaron lógicamente del delito de instigación también. La prueba en el delito de colusión. Como les había comentado, este es uno de los delitos más lesivos y también hay que decir que a veces es muy difícil de probar, porque no hay una prueba directa, pues, de la colusión. Nadie en su sano juicio va a decir, hey, yo firmé un documentito o me reuní en un café, en un restaurante, en donde sea, para poder realizar un acuerdo que defraude al Estado. Nadie va a reconocer eso. Entonces, la prueba de la concertación normalmente siempre recae en la famosa prueba indiciaria, en esta recolección de elementos indirectos, pero contundentes, decisivos, vehementes, que permiten al juez llegar a una convicción que el acto colusorio se produjo, que se enerva el principio de inocencia, de presunción de inocencia, y finalmente culmina con una condena. Hay un acuerdo plenario y una jurisprudencia ya de que data de algunos años, pero que sigue vigente, en la que habla que la prueba indiciaria no es que sea un hecho constitutivo directo, pero sí intermedio, que permite una conexión lógica con lo que se viene investigando y juzgando. ¿Cuáles son esos elementos? Obviamente tiene que haber un hecho plenamente probado en esos indicios, no una mera sospecha. Tiene que haber una inferencia, una deducción basada en la lógica, ciencia, experiencia. Tiene que ser plural, excepcionalmente único. Tiene que estar relacionado con lo que se quiere probar y sobre todo ese indicio con su vehemencia y su decisión no puede estar, no puede estar de alguna manera disminuido por algún elemento probatorio que genere duda, similar a lo que ocurre con los informes de control, ¿no? En este caso, en la prueba indiciaria, si hay algún elemento que puede generar duda, desvanecerá lógicamente ese indicio indirecto. Y finalmente, pasemos al delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Este es un delito que tiene cierta similitud con el delito de colusión. Aquí se castiga al funcionario o servidor público que indebidamente, directa o indirectamente o por acto simulado, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato o operación en el que interviene por razón de su cargo. Y obviamente tiene una condena de máximo de 6 años y con una inhabilitación determinada. Aquí, lógicamente, este delito lo que busca es preservar los deberes funcionales y o deberes especiales positivos de incumbencia institucional, o sea, la rectitud, la imparcialidad, la objetividad del funcionario en su actuación. El verbo rector, lógicamente, es el interés, pero no cualquier interés, tiene que ser un interés indebido. Es decir, el funcionario no actúa para beneficiar a la administración pública, sino en un provecho propio y de tercero. O no hablemos de parcializarnos con una de las partes, sino es el interés indebido que tiene en un contrato u operación
en razón de su cargo y que realiza lógicamente ciertas conductas para poderse beneficiarse o también beneficiar a un tercero. También aquí en este delito tiene que existir una relación funcional del funcionario o servidor. Tiene que tener facultades, competencias para poder intervenir en los contratos u operaciones, para que participe en ello. O sea, tiene la legitimidad a su cargo en ambos instrumentos. Ahora, puede integrar también, puede actuar también integrando alguno de los niveles decisorios o completando legalmente el negocio jurídico. Entonces, en el delito de negociación incompatible aprovechamiento del cargo, primero el interés indebido y segundo esa relación funcional de intervenir en los contratos de operaciones para hacer que está defendiendo los intereses de la administración, pero por dentro y de manera abstracta lo que está haciendo es, como dicen en el refrán, jalar agua para su molino y obtener provecho económico propio o de tercero. Es un contrato y una operación, obviamente hablando ya en términos del tipo penal. El contrato, obviamente, es que a través es aquel el contrato a través mediante el cual el Estado, a través de sus funcionarios, interviene como parte contractual frente a un tercero alrededor de un negocio jurídico, y la operación son aquellos actos unilaterales que realiza la administración frente a sus administrados, un administrativo, de repente en el caso de nosotros el otorgamiento de algún derecho pesquero, en fin. Lo dejo ahí, pero eso puede ocurrir, puede ocurrir. Ahora, el interés indebido tiene tres características: el directo, el indirecto y el simulado. El directo es que el funcionario personalmente se pone de manifiesto, ¿no?, para poder hacer valer sus pretensiones sobre el contrato y operación y realiza todas las actuaciones necesarias para ello. El interés indirecto a través de intermediarios, que puede ser inclusive particulares u otros agentes estatales, y el simulado, ¿no? El simulado es aquel que aparenta defender los intereses de la administración pública, pero en realidad lo que está realizando, perdón, lo que está realizando es simplemente obtener y sacar provecho para su interés personal o particular. O sea, por ejemplo, negociar con empresas vinculadas al funcionario. ¿Qué pasa de repente si alguno de nosotros negocia con algún ministerio, ¿no?, o con el ministerio al cual pertenecemos? Todo bien hasta ahí, ¿no? Vemos la personería jurídica de la empresa, nosotros negociamos el contrato, pero, oh casualidad, nos damos cuenta, ¿no?, se dan cuenta que nosotros pertenecemos a esa empresa, ya sea como asesores, ya sea como accionistas o con cualquier otro tipo de cargo. Pues ahí obviamente sí habrá una negociación incompatible, porque yo me estoy interesando indebidamente en un contrato que lógicamente no podría yo acceder. Ahora, en el delito de negociación incompatible, ¿es necesaria la afectación patrimonial? No, en realidad no. La lesión puede o no concretarse. El contrato es el acto, obviamente, a través del cual el Estado interviene por intermedio de sus funcionarios y que obviamente interviene frente a un tercero como negocio jurídico. Y la operación, los actos unilaterales que realiza la administración frente a sus administrados, que como habíamos dicho, puede ser pues algún interés sobre algún procedimiento administrativo determinado para beneficiarse a uno mismo inclusive o a un tercero. El interés indebido, que puede ser directo, indirecto, simulado, en el caso del directo del mismo funcionario, pone las cartas sobre la mesa y dice: yo mismo me voy a encargar de realizar las actuaciones para obtener un provecho propio en el negocio jurídico. El interés indebido indirecto a través de intermediarios, y el interés simulado, que es aquel a través del cual nosotros hacemos creer que estamos defendiendo nuestra posición como funcionario y defendiendo los intereses, lógicamente, y las ventajas de la administración. Sin embargo, por dentro hay una intención oscura de sacar provecho personal. ¿Es necesaria la afectación patrimonial? No. Como habíamos dicho, es un delito de peligro abstracto, es potencial. No se exige resultado porque solamente se consuma con la acreditación. Inclusive, el contrato puede ser beneficioso, pero el interés seguirá siendo indebido. Las semejanzas entre el delito de colusión y las diferencias también con la negociación son bastante puntuales. En cuanto a las semejanzas, ambos delitos se encuentran vinculados a cualquier contrato u operación económica que participe el Estado, ¿no?, como en el caso de la colusión. Y también se pone de manifiesto el conflicto entre los intereses privados y públicos, donde el funcionario obviamente privilegia sus intereses particulares en lugar de privilegiar
el interés común, que es la finalidad de la administración pública. Y en cuanto a las diferencias, obviamente en el caso de la negociación, la conducta típica es el interés indebido, recuerden muy bien, y en la colusión es la concertación para defraudar entre el funcionario y el extraneoso particular. Y la negociación tiene un carácter unilateral, porque es el funcionario el que se interesa. Y en la colusión, lógicamente, se necesita necesariamente para que la haya, ¿no?, la bilateralidad entre el funcionario y el extraño. Finalmente, esta última lámina que creemos también importante. ¿Quién defiende los intereses del Estado? ¿No? ¿Quién nos defiende? ¿Qué funcionario es el encargado para defender los intereses del Estado en los delitos de corrupción de funcionarios? Bueno, ustedes saben, en el año 2019 se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Este decreto 1326 que fue aprobado en el año 2016, si no mal recuerdo, y que con el reglamento crea una institución autónoma que se llama Procuraduría General del Estado y establece determinadas funciones para los procuradores nacionales, regionales, municipales y de las entidades, obviamente, que correspondan. Y en el artículo 46, numeral 1 de este Decreto Supremo 018, establece y pone la línea, digamos, el diseño normativo es que los delitos de corrupción de funcionarios son defendidos por un procurador especializado. En este caso, la defensa recae sobre el procurador público en delitos de corrupción de funcionarios, que actualmente es el doctor Javier Pacheco, que hace poco lo vimos entrevistado en un canal de televisión. Él es el funcionario que se encarga de defender los intereses del Estado en los delitos de corrupción de funcionarios. Ojo, excepto en el caso de los funcionarios de alta jerarquía, como por ejemplo en el caso de los ministros, los miembros del tribunal, el Contralor de la República. En esos casos, la norma le ha dado la competencia para que sea la propia Procuraduría General, a cargo de la Procuradora actual, en evaluar y denunciar cuando corresponda las acciones correspondientes cuando algún funcionario de esa jerarquía incurra en algún delito de corrupción de funcionarios. Esto, por si acaso, no significa que las investigaciones, porque existen investigaciones en nuestro sector contra determinados servidores y funcionarios que están a cargo del doctor Pacheco, de la Procuraduría Anticorrupción, pero eso no significa que nosotros, como procuradores públicos del Ministerio de la Producción, hagamos, bueno, ya se lo pasamos al señor Pacheco, conmigo no es la cosa. No. La Procuraduría del Ministerio de la Producción tiene una vinculación y una articulación muy importante, continua, sistemática, con este órgano de defensa del Estado y que nos permite también tener una articulación con nuestra oficina de prevención de lucha contra la corrupción, que está liderada en este caso por Andrea, y que nos permite poder conocer de manera regular cómo van avanzando estas investigaciones para poder atender algún pedido, de repente quizás de la alta dirección o de algún estamento del ministerio o sus órganos adscritos, para saber cómo andan esas investigaciones. Hay investigaciones no solamente en la sede central, sino también de los órganos adscritos y nosotros cumplimos con esa función, ¿no? Nos encantaría de manera directa intervenir, pero obviamente la norma ha sido diseñada para que otro funcionario también de la misma jerarquía pueda realizar esta defensa de los intereses del Estado. Reflexiones finales. Creo que nuevamente agradecido por esta oportunidad que se nos da a nosotros como procuradores para poder charlar un poco sobre este tipo de temas. Creo que es muy importante esta articulación porque eh, el bien común corresponde a la unión de todos en un sector. Si todos caminamos en una misma dirección, afín, lógicamente con las distinciones propias de las competencias, me parece que tendremos un sector mucho, mucho mejor. Yo agradecido por esta oportunidad nuevamente y muchas gracias por este tiempo que se nos ha prestado. Discúlpenos si de repente nos hemos excedido, pero era importante de repente tocar algunos temas para poder aterrizar algunos conceptos sobre este tipo de delitos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Zamora, por esta brillante exposición y vamos a iniciar la ronda de preguntas.
Por acá la servidora Rosa Victoria de Rosario Martínez nos decía, ¿cuál es la diferencia entre un delito y una falta administrativa? Bueno, bueno, el delito estamos hablando de una figura punible cuya instancia la define lógicamente en primer lugar el Ministerio Público y en segundo lugar un juez. Y la falta administrativa evidentemente es sancionada por la autoridad competente a través de su órgano de instrucción y a través de un proceso administrativo sancionador. La falta administrativa no necesariamente puede verse involucrada en un tipo penal. No toda conducta administrativa puede ser reprochable a nivel penal. Eso podría responder. Muchas gracias, doctor Zamora. Me indica el equipo de PLCC que por el momento ya no tenemos más preguntas. Y a continuación vamos a dar pase. Nuevamente agradecerle al doctor Zamora por su exposición. Igual por el chat nos están llegando muchos mensajes de agradecimiento por su exposición. El segundo ponente que hoy nos acompaña es Javier Gracias. Mateo Soriano. Él es abogado, coordinador de la Red de Oficiales de Integridad del Sector Producción. Abogado de la Universidad Nacional San Marcos, magíster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, especialización en políticas públicas, gestión pública, derecho administrativo y estrategias anticorrupción. Actualmente cumple funciones como abogado especialista de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. El tema que él tiene es atención de denuncias por actos de corrupción y medidas de protección al denunciante. Adelante, doctor Javier Mateo Soler. A ver, voy a pasar a compartir mis diapositivas. Pues bien, muy buenas tardes con todos. Agradecido por la exposición del doctor Zamora, donde muy bien nos ha explicado los principales delitos contra la corrupción que suceden en la administración pública. Ahora, siguiendo un poco bueno, en esa línea, vamos a conversar ahorita, o aprovechar este espacio para poder conversar un poco sobre el procedimiento de atención de denuncias de corrupción desde el enfoque de una oficina de integridad institucional. Efectos digamos, de dar a conocer esto en sí a todo el personal del sector y puedan tener claro cuáles son los canales de denuncias que existen, cuál es el procedimiento que se sigue o que sigue una oficina de integridad institucional o la que haga sus veces en la atención de este tipo de denuncias. Ahora, como bien también se ha expuesto el doctor, digamos, los índices de corrupción, tanto de Transparencia Internacional, el del INEI, de la Encuesta Nacional de Hogares, por ejemplo, dan a conocer que la corrupción sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema que, no llega, que evita que justamente que se dé una adecuada prestación de servicios públicos y digamos, y que se cumplan objetivos y finalidades a nivel de políticas públicas bueno, en general de un Estado y de un gobierno. Ahora, esto siempre ha sido así, o sea, si uno lee, por ejemplo, el libro de la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, él hace una reseña de la corrupción desde la época de la colonia, y esto ha existido, y esto se ha dado, y lo que se quiere es en general reducir esta situación. Ahora, se han hecho varios intentos desde distintas políticas anteriormente, pero dándoles un enfoque represivo en un principio. Bueno, que más allá, bueno, iban, digamos que fortalecían la capacidad sancionadora anteriormente. Desde el año 2017, lo que se pretende es atacar la corrupción desde otro enfoque. Es así que en el 2017 se dicta la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual busca contar con instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la probidad en el ámbito público, bueno, en el sector empresarial y en la sociedad en general. Esta política busca luchar contra la corrupción desde tres ejes, como es la identificación y gestión de riesgos, la capacidad preventiva del Estado y la capacidad sancionadora también, pero prioriza sobre todo los dos primeros ejes, tanto la identificación y gestión de riesgos como la capacidad preventiva. Claro, sin descuidar también la capacidad sancionadora que debería tener que debería existir en toda entidad que luchan contra la corrupción.
Ahora, esto sale en el 2017 y en el 2018 se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que para el caso de las entidades públicas, como puede ser el Ministerio, las entidades, los organismos públicos adscritos, los programas, proyectos u otros, lo que propone es la implementación de un modelo de integridad. Un modelo de integridad compuesto por 9 componentes, digamos componentes que ya se han venido desarrollando en la administración pública y que vamos a pasar a desarrollar en un momento. Ahora, adicionalmente a la política y al plan, también tenemos la Directiva 1/2019, que regula los lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de administración pública, la Directiva 2/2021, emitido el año pasado, que son los lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público, y recientemente la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo, que es la norma principal que regula las cuestiones de integridad y, bueno, y va a estar vigente durante este año. Ahora, el modelo de integridad que se pretende implementar para las entidades de la administración pública viene a ser un conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades. Como vemos aquí, son 9 los componentes que están. Vamos a exponer cada una de ellas de forma resumida. Por ejemplo, el primer componente es el componente de compromiso de la alta dirección, el cual lo que busca, como su propio nombre lo indica, es que la alta dirección se comprometa. ¿Y cómo se puede comprometer? Pues en principio creando una oficina de integridad en la organización, estableciendo el enfoque de integridad en los principales documentos que tiene una entidad, como puede ser el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional. Otra de las formas de comprometerse es dándole los recursos necesarios a las oficinas de integridad o las que hagan sus veces para que puedan realizar esta función de integridad. Otro de los componentes es el de gestión de riesgos, que propone que una entidad identifique cuáles son los espacios vulnerables dentro de los procedimientos que maneja y proponga acciones de mitigación a fin de superar esos riesgos que puede identificar. Luego viene el componente de políticas de integridad, que propone que se establezcan directivas, disposiciones, normativas dentro de una entidad, o sea, crear las condiciones normativas que regulen diversos aspectos, como puede ser un código de conducta, ¿no? Un código de conducta propiamente de la entidad, una directiva de conflicto de intereses, una directiva de debida diligencia, una directiva que regule los incentivos y reconocimientos a los funcionarios o servidores en el marco del ejercicio vinculado con los valores de integridad. Tenemos también al componente de transparencia, lo cual busca que, por ejemplo, que se cumpla con el tubo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que toda la información sea pública de acuerdo a lo que establece dichas normativas, así como que se atienda a la solicitud de acceso a la información pública. Tenemos el componente controles, el cual lo que le encarga a una oficina de integridad institucional es hacer el seguimiento sobre la implementación del sistema de control interno de acuerdo a los criterios dados por la Contraloría General de la República. En el componente comunicación y capacitación, también tenemos allí, digamos, una participación activa de una oficina de integridad institucional, ya que se busca, por ejemplo, que esta oficina, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos en general, proponga capacitaciones en temas vinculados a integridad y estos se establezcan, por ejemplo, en los procesos de inducción que haya, en los planes de desarrollo personal de la entidad que haya, o capacitaciones adicionales como pueden ser consideradas como la que se viene desarrollando, por ejemplo. El tema es que una oficina de integridad siempre promueve este tipo de capacitaciones, vinculados con la integridad, vinculados con que promuevan la integridad en general y que dé diversas estrategias en la lucha contra la corrupción. Asimismo, las acciones que puedan realizar están vinculadas con, bueno, tienen que difundirlas. Tienen que difundir todos esos temas de integridad a través de las diversas redes que puede tener una oficina de integridad institucional, o a través de las diversas redes que pueda tener también un ministerio, como puede ser las redes sociales, pues, mailing, etc. Otro de los componentes es el componente de supervisión y monitoreo, el cual indica que una oficina de integridad tiene que evaluarse a nivel interno a fin de verificar cuánto ha avanzado con la implementación del modelo de integridad. Ahora,
Dentro de estos componentes que hemos mencionado de forma así somera, rápida, digamos, todos estos componentes, la intervención de una oficina de integridad se da a nivel de una articulación, de una coordinación. Si bien una oficina de integridad no está, digamos, no es dueño de todos los procesos que se manejan aquí, digamos, pueden ser dueños de estos procesos, ya sea una oficina de recursos humanos, una oficina de planeamiento u otro. Sí, lo importante es que, por ejemplo, una oficina de integridad intervenga y articule y acompañe a ellos a efectos de que desarrollen sus actividades en el marco de integridad pública y se implementen estos componentes del modelo. Pero de todos estos componentes, hay un componente donde una oficina de integridad tiene una mayor intervención, que es el tema que vamos a desarrollar ahora. Es el componente de canal de denuncias, que lo tenemos aquí. Ahora, en este componente en sí lo que busca o lo que pretende es que se cumpla lo establecido o se asegure lo establecido en el decreto legislativo 1327 y su reglamento, los cuales regulan la gestión de las denuncias por presuntos actos de corrupción que se puedan presentar. Ahora, el estándar 2021 del modelo de integridad, bueno, aquí un paréntesis, la implementación de este modelo de integridad en una entidad es medida. Bueno, es medida en principio a nivel interno, pero también a nivel externo, a través de la Secretaría de Integridad Pública, de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien es la que hace el seguimiento y la evaluación externa. Y ellos tienen un instrumento que se llama el índice de capacidad preventiva y a través del cual miden el avance en la implementación de estos componentes del modelo en una entidad pública. Ahora, el estándar 2021, lo que exigía en este modelo, en el componente canal de denuncias, eran dos cosas. Uno, que la entidad cuente con una plataforma digital única de denuncia del ciudadano, plataforma que está a cargo de la Secretaría de Integridad Pública y que deben implementarse en todas las entidades de la administración pública. Uno por ese lado, y dos, que una entidad cuente con una directiva, disposición, lineamiento para la atención de denuncias y el otorgamiento de medidas de corrupción, medidas de protección al denunciante. Eso fue el estándar 2021. Y eso es el estándar que también, por ejemplo, se exigió el año pasado a los ministerios y ahora se está exigiendo a los que no lo han implementado, ya sea organismo público adscrito, a los programas, bueno, y ahora se está exigiendo también, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ahora, este componente es digamos, el componente en el cual una oficina de integridad tiene mayor intervención por el tema de las denuncias, lo cual vamos a ver aquí. Ahora, como les había indicado, en la atención de denuncias, la normativa que la regula es el decreto legislativo 1327 y su reglamento del decreto supremo 10/2017 y modificatoria. Digamos que esta es la normativa que regula, a través de la cual se regula la atención de las denuncias por presuntos actos de corrupción que se puedan presentar y que están a cargo de una oficina de integridad en una parte del proceso. Ahora, de acuerdo a esa normativa, ¿qué se entiende por acto de corrupción, por ejemplo? De acuerdo a la normativa, el acto de corrupción vendría a ser una conducta o un hecho que da cuenta del abuso del poder público por parte de un servidor con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido. Esto lo que nos indica, por ejemplo, es lo que nos indica en sí la normativa sobre el tema de un acto de corrupción. Como vemos aquí destacan tres ideas principales. Hay un abuso por parte de del poder público, ¿de quién? De un servidor civil, que podría ser un funcionario, podría ser un servidor, el que hace ese abuso del poder. ¿Con qué finalidad? Con el fin de obtener para un beneficio propiamente para él o para terceros. De acuerdo al decreto legislativo 1327, ¿qué vendría a ser una denuncia? Es aquella comunicación, ya sea verbal, escrita, virtual, individual, que da cuenta de un acto de corrupción, que puede ser susceptible de ser investigado en sede administrativa o en sede penal. El denunciante puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, que pone en conocimiento de una institución un acto de corrupción. El denunciado igual podría ser todo servidor civil, aquí abre un poco el espectro, que indica que puede ser todo servidor civil de una entidad pública con prescindencia del régimen laboral, contractual o aquel que mantenga cualquier otra vinculación con el Estado.
Digamos que podría ser cualquier servidor o cualquier funcionario de una entidad pública. ¿Qué mecanismo, digamos, una vez teniendo en cuenta esas definiciones, ya sabemos qué es una denuncia, quiénes son los denunciantes, quiénes pueden ser los denunciados y qué se entiende por acto de corrupción? ¿Qué mecanismos de denuncias existen para, digamos, qué canales de denuncias existen en una entidad para poder presentar una denuncia? Ahora, las denuncias pueden ser presentadas presencialmente, acercándose a una oficina de integridad institucional, la cual tiene que entregarles un formulario, un acta en virtud de la denuncia que puedan presentar. Pueden ser presentadas a través de la web, si es que la institución cuenta con digamos, con un apartado en la web para la presentación de este tipo de denuncias. Puede ser presentada por correo electrónico también, a través de un correo electrónico institucional específico para la atención de denuncias de corrupción, o quizás también poniendo en conocimiento a las principales autoridades de una entidad pública. Ahora, puede ser presentada también a través de líneas telefónicas o por documento físico. Digamos que, en principio, si bien estos son los principales mecanismos que existen para la presentación de una denuncia por presunto acto de corrupción, el hecho de que existan varios tipos de canales no quiere decir necesariamente que se ponga en una mejor situación este tema de la presentación de las denuncias, porque, digamos, de acuerdo a las descripciones por la CIP o puestas a conocimiento por la misma, por ejemplo, a veces crea esta cantidad de alternativas para la presentación de denuncia podría crear cierta confusión en los denunciantes cuando quieran ellos presentar una denuncia. Ahora, una de las razones. Por tal razón, ya se viene exigiendo la implementación de una plataforma digital única de denuncias en una entidad pública, la cual busca que solamente a través de este mecanismo, o está orientado a que solamente a través de este mecanismo se puedan presentar denuncias. Ello a efecto de que sea de forma más sencilla, de que cualquier persona o cualquier ciudadano que quiera presentar una denuncia puede acercarse básicamente a esta plataforma, ya sea a través de sus computadoras, desde su celular, poner plataforma digital única de denuncia del ciudadano y automáticamente te votaría esta plataforma. Ahora, esta plataforma se implementa en todas las entidades, ministerios, organismos públicos, programas en lo que concierne, digamos, tendríamos que verlo, pero sí digamos, lo que se busca es que se implemente o que todas las entidades cuenten con esta plataforma, a efectos de que los ciudadanos puedan presentar la denuncia. Ahora, si vemos aquí en esta captura que está acá, en el número 1 te indica en qué entidad ocurrió una denuncia. O sea, el ciudadano puede escoger, puede elegir dónde quiere presentar su denuncia. Si presentándose de repente en el sector producción, en el sector de energía, en el sector transporte, y ahí te da las alternativas. Te indica también en qué departamento ocurrió el hecho denunciado. Podrías precisarlo. Digamos que también te identifica algunos motivos de la denuncia, a cuáles pueden estar vinculados. Por ejemplo, te da una definición de apropiación o uso indebido de recursos del Estado, de favorecimiento indebido, invocación de influencias en el Estado, accesos a ventajas indebidas, abuso de autoridad. Te permite también redactar algunos detalles que se quisieran agregar a la denuncia, así como subir los documentos, fotos o videos que correspondan. Luego puede registrar sus datos, o sea, si quiere, el denunciante puede poner los datos, puede poner sus datos si él quiere, puede solicitar la reserva de la identidad, como vemos aquí en el número 4, o puede presentarlo también una denuncia de forma anónima. Te indica, tienes que registrar el número de documentos, el nombre, y también puedes indicar si deseas una solicitud de medidas de protección. Al final, al registrar tu denuncia vía esta plataforma, lo que les va a llegar es a su correo electrónico este código que está aquí, así también como vía el celular, el SMS, si es que consiguen ese celular. Ahora, esta plataforma es lo que lo que ahorita se está, digamos, promoviendo su implementación, ya que, como les había indicado, lo que se pretende es que esta sea la vía única para la presentación de denuncias. Ahora, ¿cuál es el rol en sí? ¿Cuál vendría a ser el rol de una oficina de integridad
institucional o la que haga sus veces. Aquí un paréntesis también, digamos, el ejercicio de la función de integridad en sí puede ser ejercida ya sea por una oficina de integridad institucional, si es que una organización cuenta, puede ser ejercida también por la oficina de recursos humanos, puede ser ejercida por un servidor si es que ello se le delega, o por un grupo de trabajo permanente que, digamos, que se pueda crear en una organización. Ello es así en virtud de la Directiva 1 del 2019, que estipulaba las formas en las cuales se puede ejercer la función administrativa. Ahora, ya sea la forma que tenga esta organización que ejerce la función de integridad, aquí en este caso hemos puesto una oficina de integridad institucional, ¿cuál es el rol de ella en la atención de denuncias de corrupción? En principio, es la recepción de la denuncia y efectuar un control de admisibilidad. Eso es en principio el control de admisibilidad, entendido de que hace una verificación de los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto Legislativo 721, que vamos a desarrollar en un momento más. Evalúa los hechos que sustentan las denuncias y dispone si corresponde aplicarle medidas de protección al denunciante. También, luego trasladar la denuncia hacia la Secretaría Técnicas, hacia las SOCIs, hacia las Procuradurías Públicas, de corresponder, hacer un seguimiento y sistematización de las denuncias y evaluar si la denuncia de repente es de mala fe. Ahora, vamos a desarrollar un poco este rol de la Oficina de Integridad Institucional. Ahora, una vez que ingresa una denuncia por presunto acto de corrupción a una entidad, lo que le corresponde hacer al órgano que ejerce la función de integridad es, en principio, analizar los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto Legislativo de 1327, por ejemplo, en los datos del denunciante, si es que están los nombres completos, si es que está el correo electrónico, si es que está su dirección. Ahora, luego también tiene que verificar si existe una narración de hechos en forma detallada y coherente, si el denunciante lo ha narrado, digamos, a detalle los hechos que quiere denunciar, si esto es coherente, se adjuntan medios probatorios, si está el nombre de repente del funcionario o servidor denunciado, que es cuestión que también puede analizar. Analiza también si es que existe una manifestación o un compromiso de parte del denunciante. O sea, lo que exige en sí esta norma es que la persona que va a presentar una denuncia establezca una manifestación, un compromiso de que va a seguir adelante con la denuncia a efectos de poder brindar mayor información que se estime solicitar. Y finalmente también verifica el lugar, la fecha, la firma o la huella digital. En principio, hace este control de admisibilidad una oficina de integridad institucional. Ahora, luego de hacer este control de admisibilidad, la oficina tiene que trasladar esta denuncia en principio a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios o la que haga su presa según entidad, y luego podría denunciarlo, perdón, y luego podría trasladarlo hacia el órgano de control institucional o hacia una Procuraduría Pública u otra entidad de ameritarlo. De estos, digamos, de estos requisitos o de esta evaluación que hace, podríamos decir que el requisito de narración de hechos quizás es la más importante, ya que, por ejemplo, la denuncia podría darse el caso, por ejemplo, que una denuncia no cuente con los datos del denunciante, no se indique el lugar, la fecha, o no esté firmada, o no hay una manifestación de compromiso del denunciante de seguir adelante con la colaboración respectiva. Pero si es que la denuncia contiene o está muy bien narrada, te da información detallada sobre los hechos irregulares y coherente, de repente te indica también quién es el denunciado, otros puntos medios probatorios, en tal sentido, suficiente con el cumplimiento de este requisito para que una oficina de integridad institucional pueda trasladar la denuncia hacia la Secretaría o a las otras unidades que se pueda al OSI o a la Procuraduría Pública. Digamos que este vendría a ser el requisito más importante. Ahora, en el caso de que la denuncia sea anónima, que también se puede presentar, no es necesario hacer una verificación de los datos del denunciante, porque, bueno, en vista de que obviamente esto es anónimo, ¿no? Ahora, una de las primeras funciones que hace una oficina de integridad institucional es el control de admisibilidad. Otra de las funciones que hace, por ejemplo, como sabemos, una denuncia en sí, o la denuncia que ingresa a una institución, puede estar adjunta, puede estar acompañada de una solicitud de medida de protección al denunciante.
En sí, la normativa, bueno, el decreto legislativo 1327 lo que ha, o lo que ha querido, o el objeto de darse esta normativa, es dar ciertas protecciones al denunciante, sobre todo cuando son, cuando pertenecen a una institución, a efectos de promover que ellos puedan denunciar los diversos actos de corrupción que puedan conocer. Ahora, la evaluación, la disposición de estas medidas de protección al denunciante está a cargo ya sea de la máxima autoridad administrativa, que podría ser un secretario general, un gerente general en algunas entidades que también hay, o podría estar a cargo de la Oficina de Integridad. Pero previa viabilidad operativa o informe de viabilidad de una oficina de recursos. Ahora, entre las medidas de protección al denunciante tenemos, por ejemplo, la reserva de identidad, en el cual el denunciante quiere que se le reserva la identidad. En tal sentido, la Oficina de Integridad o la máxima autoridad lo que tiene que hacer en este caso es otorgarle un código cifrado al denunciante. Darle un código y proteger la identidad de este denunciante en el caso él lo haya puesto a conocimiento. Ahora, otra de las medidas de protección son las medidas de protección laboral, que están en principio orientadas hacia los trabajadores o a los que tienen una vinculación laboral contractual con una oficina, bueno, en sí con una entidad pública. Ahora, uno de ellos, por ejemplo, es el traslado temporal del denunciante a otra unidad orgánica que se puede dar. Ahora, este traslado se daría o se puede materializar sin afectar las condiciones laborales o de servicio o el nivel del puesto que pueda tener ya sea el denunciante o el denunciado. Otra de las medidas de protección laboral que se puede dar es, por ejemplo, si es que el denunciante se siente amenazado con que no le van a renovar el contrato de repente a efectos de seguir trabajando allí, se puede imponer una renovación de la relación contractual laboral que pueda tener. Otra de las medidas que se pueden dictar es la licencia con goce de remuneraciones, que también se puede establecer, o exoneración de la obligación de asistir al centro de trabajo, que también se puede materializar. En sí, estas son unas de las medidas de protección laboral que establece el decreto legislativo y su reglamento, pero no es limitativo, no solamente son esas 3 medidas que se pueden dar, sino que también ellos establecen que cualquier otra situación que resulte conveniente a fin de proteger al denunciante se puede disponer. Ahora, para darse en sí estas medidas de protección laboral, se hace una evaluación, hay ciertas pautas que se deben seguir que también establecen la normativa. Por ejemplo, tiene que ser un análisis de la gravedad de la denuncia, la verosimilitud y la trascendencia. Adicionalmente, al control de admisibilidad y a la evaluación que se hace para otorgar o no otorgar una medida de protección al denunciante, la Oficina de Integridad Institucional también hace una evaluación sobre las denuncias de mala fe que le puedan llegar. Por ejemplo, tenemos, y de acuerdo al decreto legislativo 1327, son 4 las denuncias de mala fe que podrían existir. Uno de ellos es la denuncia sobre hechos de denunciados. Ahora, aquí hay que hacer una precisión. En este caso se denomina denuncia de mala fe porque, por ejemplo, aquí el denunciante sabe que de repente las cosas que está denunciando no son irregulares y por ahí podría buscar perjudicar digamos, a un funcionario o a un servidor. Pero en estos casos, en estos 4 supuestos, digamos, el denunciante tiene conocimiento que los hechos denunciados de repente no están fundamentados o no son hechos irregulares que se le puede imputar a un servidor o a un funcionario. Ahora, por ejemplo, la primera denuncia de mala fe que establece esta normativa es la denuncia sobre hechos ya denunciados, el cual establece que el denunciante interponga una denuncia, ya sea ante una misma instancia, sobre los mismos hechos, al mismo sujeto, al mismo funcionario o servidor, sobre las cuales ya haya denunciado una renuncia anteriormente. Básicamente como que ya es otra denuncia sobre lo mismo. Luego tenemos a la denuncia reiterada, en la cual también es similar al supuesto anterior, porque un sujeto denuncia ante una misma instancia, los mismos hechos y los mismos sujetos, simplemente que en este caso, digamos, los hechos denunciados anteriormente ya tienen una decisión firme. De repente ya se hizo una evaluación sobre la denuncia anterior y
simplemente se haya declarado archivado, pero el denunciante denuncia nuevamente sobre lo mismo y entra la misma instancia. Por eso, digamos que hace la diferencia entre los hechos ya denunciados y la denuncia reiterada. Luego tenemos a la denuncia carente de fundamento, como su propio nombre lo indica, denuncia que no tiene fundamento, porque no hay una relación, una correspondencia entre lo que se pueda imputar y los medios probatorios que presente, por ejemplo, o los hechos que ellos están alegando. Tenemos también el supuesto de la denuncia falsa. En este caso, digamos, la denuncia falsa está más vinculada con aquellos hechos que de repente no han sucedido, no han ocurrido, pero se le pretende imputar a un funcionario, a un servidor. Ahora, las oficinas de integridad también hacen la evaluación, como les había indicado, de este tipo de denuncias de mala fe. A manera de resumen de lo que hemos estado hablando sobre el tema del rol de la Oficina de Integridad en la atención de denuncias por actos de corrupción, podemos ver este gráfico que está aquí. ¿Cómo ingresa, digamos, la denuncia? O sea, el ciudadano presenta su denuncia, ya sea a través de la plataforma digital única de denuncias, presencial, correo electrónico, a nivel telefónico, presenta la denuncia. Esta denuncia ingresa a la entidad, es derivada o es recepcionada por una oficina de integridad institucional, o la que haga sus veces, como les había mencionado. Ellos hacen una evaluación. La evaluación se enfoca en un control de admisibilidad de los requisitos establecidos en el decreto legislativo 1327, y a su vez hacen una evaluación para ver si es que concierne emitir alguna medida de protección en favor del denunciante cuando ello lo solicite, y también hace una verificación si la denuncia es de mala fe o no. Una vez hecha esta evaluación, la Oficina de Integridad Institucional traslada la denuncia, en principio, a una secretaría técnica que ve los temas de procedimiento administrativo disciplinarios, o la que haga sus veces, y dependiendo de ello, o ameritando de repente de la complejidad de la denuncia, de repente podría tener connotaciones penales más complicadas. En tal sentido, podría conocimiento del procurador público, poner conocimiento del órgano de control institucional. Son ellos los que, bueno, en este caso, ya en esos ámbitos, se hace una evaluación, obviamente en el marco de las competencias que cada uno tiene, de fondo de la denuncia, se decide si se inicia el PAT o no, si va a ser una investigación penal, si se va a comunicar a la fiscalía. Debe de iniciarse el PAT si hay una sanción administrativa, alguna pena que imponer, o se archiva la denuncia. Pero ya, digamos, ese tipo de análisis ya no se hace en una oficina de integridad. La función de la oficina, de una oficina de integridad, es, como les había indicado, hacer este control de admisibilidad y derivar esto hacia las otras unidades orgánicas. Bueno, también podría derivarse, por ejemplo, hacia otras entidades cuando estos sean competentes, ¿no? En este caso. Ahora, no obstante ello, la Oficina de Integridad Institucional tiene que hacer un seguimiento sobre las denuncias que han sido derivadas, ya sea hacia las secretarías, hacia la OSI o hacia la Procuraduría, para ver en realidad qué es lo que se ha hecho con estas denuncias. En tal sentido, la oficina hace un seguimiento y a la vez hace reportes que se comunican posteriormente, por ejemplo, a la Secretaría de Integridad Pública de la PSM, ¿no? Ahora, ya para terminar, vale mencionar que estas denuncias por actos de corrupción no pueden ser de conocimiento público. No puede ser de conocimiento, bueno, se rige bajo un principio de reserva de la información, por lo que no puede ser de conocimiento cualquier aspecto referido a la denuncia, ya sea quién es el denunciante, la identidad del denunciante, los testigos, la materia de la denuncia, y todas las actuaciones que puedan derivar del trámite de la denuncia, así como tampoco las solicitudes de medida de protección. Ahora, esta reserva o esta prohibición de divulgación de la información vinculada a la denuncia alcanza a todos los funcionarios y servidores que tengan conocimiento de la denuncia, ya sea que la denuncia esté en una oficina de integridad, ya sea que esté en una Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, ya sea que esté en un OSI o una Procuraduría. Digamos que la reserva es bastante fuerte en este aspecto. Ahora, es más, de acuerdo a la normativa, ni siquiera un titular de una entidad ni ningún otro servidor semejante están facultados a solicitar información acerca de la denuncia, ya sea de la entidad o del detalle de la denuncia, debiendo la Oficina de Integridad Institucional
o la que haga sus besos comunicar de esta situación de presentarse, por ejemplo, al órgano de control institucional. Ahora, cualquier infracción a esta reserva es considerada una infracción administrativa disciplinaria. Pues bien, de mi parte eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación en la charla contra delitos contra la administración pública. Que tengan muy buenas tardes. Muchas Y nos gracias. encontramos en Buenas una nueva tardes. oportunidad. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Muchas gracias. Hasta luego.